días, niños, y hoy tenemos la clase de sociales y como siempre vamos a empezar con una alegre dinámica. Y esta dinámica dice así, primero la voy a hacer despacio y luego la voy dando más velocidad y más velocidad. Y dice, Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. Ahora más rápido. Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. La última vez, a 1000 por hora, rápido, 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 rápido. Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. Muy bien, niños, continuamos con la clase de sociales. Muy bien, chicos y chicas, vamos a dar inicio a la clase de sociales del día de hoy, pero vamos a iniciar haciendo un recordatorio de lo que tuvimos en la clase anterior. El tema de la clase anterior fue la independencia de las 13 colonias. En este caso estábamos hablando sobre la independencia de Estados Unidos y las 13 colonias que estaban aquí, miren. Pero ¿cuáles fueron las causas de la independencia de estas 13 colonias? Número 1. Fíjense que ellos tenían que pagar demasiados impuestos a lo que era la colonia inglesa. Y la colonia inglesa pues estaba hasta el otro lado del océano Atlántico. Y ellos no recibían ningún beneficio para los impuestos que ellos tenían que pagar. Número 2. Los criollos. Los criollos se sentían bastante descontentos ya que ellos no eran tomados en cuenta ni allá en Europa ni aquí en América. Y eso era algo que ellos los tenían aquí en su corazón, estaban molestos porque no valían, no sabían ni de dónde eran, ¿verdad? Pero ellos encontraron una forma de protestar. Y la forma en que ellos encontraron de protestar fue ya no permitir que ingresaran más productos provenientes de Europa. Entonces un día venía un cargamento de té que venía en barcos ingleses, venía de Inglaterra lógicamente, y entonces agarraron todo el cargamento de té y lo lanzaron al mar, todo ese cargamento. Todo lo que ya estaba viniendo de Europa a América ya no lo recibían y lo tiraron al mar. Sin embargo, el rey se enteró y se molestó mucho. Entonces vino el rey y mandó todas sus tropas, bastantes tropas inglesas aquí a América a ver qué era lo que pasaba. Y así empezaron los criollos, también se organizaron. Y ellos hicieron también su propio ejército de colonos, ¿verdad? Entre la mayoría eran jóvenes, ya jóvenes que habían nacido aquí en América y se organizaron. Y pusieron de representante de su ejército a George Washington. Y así empezaron a defenderse y empezó así la disputa y la guerra entre los ingleses y los colonos que ya habían aquí en América. Finalmente, los colonos ganaron la guerra y se declararon soberanos, libres e independientes el 4 de julio de 1776, siendo así su primer presidente George Washington. Pero allá en Europa, en el año de 1783, se firmó un tratado en Versalles, en donde Inglaterra reconocía la independencia de las 13 colonias, llamándose así Estados Unidos su país, logrando ser libres, soberanos, independientes y teniendo su primer presidente que era George Washington. Ese fue el tema de la clase anterior. Para el tema que vamos a recibir el día de hoy, necesito un subrayador y su libro. Continuamos la clase, pero ahora con el libro y nos vamos a ir a la página número 87. Vamos a llevar todos juntos la lectura y vamos a ir subrayando lo que se encuentra ya subrayado ahí en mi libro. Empezamos la lectura. Entre 1816 y 1825, España perdió todas las colonias que tenía en América, excepto Cuba. Puerto Rico en 1898, las principales causas fueron, subrayamos, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. La Ilustración dio el soporte ideológico a los criollos, principalmente las ideas acerca de la libertad natural del ser humano y las nuevas formas de gobierno,
Con el triunfo de la Revolución Francesa se vio que era posible cambiar el sistema. Subrayamos, por favor. Muy bien. La independencia de las 13 colonias británicas. La guerra de las 13 colonias contra la corona británica demostró que era posible derrotar a los países europeos y fundar países americanos con nuevas formas de gobierno y respetuosas de los derechos de los ciudadanos. Subrayamos, por favor. Muy bien. La invasión napoleónica en España. Napoleón Bonaparte, él era francés. Como anteriormente estaba hablando acerca de la Revolución Francesa, aquí podemos verlo. Aquí podemos ver. Esta es una toma de la Revolución Francesa y ahí habla de la toma de la Bastilla en 1850. Lo que habla esta gráfica es la Bastilla era la cárcel. Entonces todo el pueblo que está aquí, ustedes pueden ver, fueron a sacar a todos sus presos para que ellos ayudaran a derrocar al rey de Francia. Todos estos personas sacaron a los presos y fueron al palacio a darle muerte al rey. Siendo así, por eso habla aquí de la invasión de Napoleón Bonaparte. Miremos quién es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que gobernaba en Francia después de la Revolución, invadió España en 1808. Aquí podemos ver, después de que cae la toma de la Bastilla en Francia, Napoleón, en lugar del rey, queda ya Napoleón, es coronado. ¿Sí? Digamos rey, pero no es la palabra rey. Él es proclamado. Él es proclamado aquí rey de Francia. Miren, continuemos la lectura. La abdicación del rey Fernando VII al ascenso del trono de José Bonaparte, hermano de Napoleón, provocó el rechazo de la población española. Se inició una guerra y se crearon juntas de defensa para gobernar al país al margen del monarca, tanto en España como en las colonias américas. La guerra terminó en 1814, pero las juntas de defensa que se habían creado en las colonias ya habían empezado varios procesos de independencia. Subrayamos, por favor. Muy bien. Ahora aquí habla también el descontento de los criollos, ¿verdad? Ellos ya son todos estos jóvenes que vinieron a nacer aquí a América. Ellos ya eran criollos. Las reformas borbónicas llevadas a cabo por Carlos III en el siglo XVIII enojaron a los criollos, ya que les quitaron privilegios. Ellos no se sentían ni de aquí, ni de allá, ni de Europa, ni de América. Ya no tenían privilegios, ¿verdad? Y fueron tratados como ciudadanos inferiores, asunto que les molestó mucho a los criollos. En lo político, los altos cargos del gobierno en América fueron exclusivos para los peninsulares. Los peninsulares, fíjense ustedes que eran todas las gentes mayores, ya eran peninsulares, eran españoles nacidos en España, pero vivían aquí en América. La mayoría era gente mayor, eran viejitos, ancianos, digamos así, ¿verdad? Y todos estos altos cargos del gobierno en América fueron exclusivos para los peninsulares. Los criollos tenían prohibido optar a dichos cargos, y esto era algo que a ellos los molestaba grandemente. Socialmente, un peninsular era más importante que un criollo. Imagínense ustedes, eran tomados como de menos, ¿verdad? No valían nada ellos. Y esto era algo que a ellos los molestaba. Pero qué bueno que los molestaba, porque todas estas molestias de estos jóvenes logran independizarse, ¿verdad? Esas ideas de los jóvenes. Económicamente se aumentaron las cargas tributarias a los productos americanos para poder financiar las guerras que se llevaban a cabo en España.
Esto es algo que habíamos tomado en el tema anterior, en donde estas personas que habitaban aquí en América tenían que pagar muchos impuestos. Ustedes dirán qué es un impuesto. Por ejemplo, aquí en Guatemala se paga el impuesto del IVA, que es un 12%. Pero imagínense ustedes que de la noche a la mañana vienen y nos ponen ese impuesto vale ahora un 40%. Eso va a ser algo que nos va a molestar mucho. Y aparte de eso nos van a decir de que no nos van a tomar en cuenta para nada. Eso era otro asunto que molestaba a la mayoría de estos jóvenes. Pero en parte estaba buena sentir esa molestia porque esto dio a que ellos lograran organizarse y lograran independizarse de estas colonias europeas, tanto españolas como británicas, francesas, ¿verdad? Todo esto dio a que estos jóvenes se independizaran. Muy bien, para concluir lo que aprendimos el día de hoy, las independencias de América, estábamos bajo las coronas europeas, ¿verdad? Los reinados, los reyes de Europa, y tanto ellos como los colonos, como todos los criollos que vivían aquí en América, empezaron a sentir las mismas molestias, las mismas necesidades de independizarse. Y casi la mayoría eran jóvenes que habían nacido aquí en América, ¿verdad? Que empezaron a tener esas mismas molestias, no eran tomados en cuenta. Los peninsulares se creían más que los criollos. 3 meses en ir y traer órdenes de Europa a América. Impuestos excesivos. Todo eso motivó a que todos estos países, quisieran tomar el ejemplo de Estados Unidos para lograr independizarse. Recuérdense que hay aproximadamente entre 35 años aproximadamente entre la independencia de Estados Unidos para que los demás países de América pudieran independizarse, ¿verdad? Porque casi todos los países de América más o menos se van independizando en las mismas fechas. Pero todo eso gracias a ¿quién? A los jóvenes, a esas ideas revolucionarias, ¿verdad? A esas gentes que ya empiezan a pensar y actuar y a lograr lo que ellos se proponen, ser países libres, soberanos e independientes. Eso sería todo por la clase de hoy, niños. ¿Cuáles fueron las causas de las colonias españolas? Fueron las mismas causas que tenían las colonias británicas, las mismas causas, los mismos sentimientos, los mismos motivadores de lograr ser libres, soberanos e independientes de las colonias inglesas. Les dejo así un fuerte abrazo y en la plataforma les voy a dejar por escrito cuáles son las actividades que me tienen que presentar del día de hoy. Les dejo un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Gracias por quedarse en casita. Hasta pronto, chicos.